prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y quedó pendiente justamente esta discusión. Ahora recibimos esta comisión general. Diego Riofrío. Que es muy trascendental y muy importante para el Ecuador, concretamente para la juventud y para los niños, niñas y adolescentes. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es comprender un poco el fenómeno de las drogas. Porque es interesante que para que podamos nosotros legislar en materia de prevención de drogas, tengamos una comprensión del origen del fenómeno. Y algo sencillo, lo que nosotros actualmente sabemos como de las drogas, tiene que ver con una serie de experimentos realizados por 1930, donde se puso en un laboratorio, en una jaula pequeña, a una rata de laboratorio, y se le puso un dispensador de agua pura y otro dispensador de agua con heroína. La rata probó el agua pura y luego probó el agua con heroína. Seguidamente comenzó a tomar solamente el agua con heroína y tomó más y más y más hasta que murió con una sobredosis. Este experimento se repitió con un primate. Se puso a un chimpancé en una silla, se lo ató para que no se mueva y le inyectaron un dispensador de heroína a la vena. El primate podía mover una tómbola y al mover esa tómbola se autoinyectaba heroína. Al principio lo hizo una vez, después lo hizo 2 veces en el día, luego 3 veces en el día y así sucesivamente hasta que murió con sobredosis. A partir de estos experimentos se llegó a la conclusión de que la sustancia era altamente adictiva y que la persona que lo probaba no podía dejar el consumo hasta morir con sobredosis. De ahí nació una guerra contra las drogas. Para 1976, un científico canadiense llamado Bruce Alexander decidió repetir este experimento porque él dijo, si yo hubiese sido una rata enjaulada en una jaula tan pequeña, también hubiese consumido droga. O si hubiese sido un chimpancé que estaba 24 horas al día atado a una silla, también hubiese consumido la droga. Entonces decidió crear algo que él llamaba el Rata Park, un parque de diversiones para ratas. Ahí no era una sola rata, eran varias ratas que tenían crías, que tenía acerrín para que puedan hacer madrigueras, que tenía juegos, subidas y bajadas. También le pusieron el agua pura y también le pusieron el agua con heroína. Las ratas probaban el agua pura y luego probaban el agua con heroína y nunca más volvieron a consumir el agua con heroína. Incluso le pusieron azúcar al agua con heroína para que le quite el mal sabor y sin embargo las ratas nunca más volvieron a consumir el agua con heroína. ¿Qué es lo que sacó como conclusión Bruce Alexander? Que el problema del consumo de sustancias no está en la sustancia, sino está en los determinantes psicológicos y sociales que generan condiciones de vulnerabilidad para el consumo de drogas. El consumo de drogas en un país, en una ciudad, es como cuando un niño está con fiebre, está enfermo. Sabemos que la fiebre es un problema, pero cualquier padre, cualquier médico sabe que no es el problema, que algo le pasa al cuerpo del niño que le produce fiebre. Y cuando queremos curar al niño de la fiebre, tenemos que trabajar sobre lo que le produce fiebre y no solamente sobre la fiebre. El consumo de drogas en una ciudad sí es un problema, pero no es el problema. Algo le está pasando a nuestros jóvenes que le producen el consumo de drogas. Y estos determinantes psicosociales que generan el consumo de drogas se conocen como factores de riesgo. Los países que han logrado reducir drásticamente el consumo de drogas, como Islandia, como Portugal, son países que se han enfocado en los determinantes que generan el consumo de drogas, es decir, se han enfocado en la prevención. Nosotros en el Ecuador no tenemos una política de prevención y las pocas acciones que hemos hecho en el tema de prevención de drogas han sido aisladas y han sido desde el gobierno central sin considerar las características específicas de cada zona. Es decir, en Atacames consumen alcohol, en Guano, en la provincia, en Guano también consumen alcohol, pero por razones diferentes. En Quito tenemos en Quitumbe un consumo de alcohol, en Cumbayá también, pero los factores que generan el consumo de alcohol son diferentes y tenemos que lograr una participación más de la comunidad. Cuando miramos los últimos estudios sobre el consumo de drogas, nos alarma. No sé si ustedes conocerán, pero en el tercer estudio epidemiológico andino sobre el consumo de drogas en estudiantes universitarios, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nos da un panorama bastante alarmante.
Nosotros somos el país de más alto consumo de alcohol problemático en estudiantes universitarios. Tenemos más del doble de consumo de marihuana que Perú y Bolivia, más del triple de consumo de cocaína, 10 veces más consumo de pasta base de cocaína que Perú y Bolivia. En el informe 2019 que presenta la OEA sobre el consumo de drogas en las Américas, Ecuador es el cuarto país en América de más alto consumo de cocaína en estudiantes secundarios. El cuarto, tenemos más consumo de cocaína que los Estados Unidos en estudiantes universitarios. Entonces, por favor, es el momento de hacer algo que radicalmente cambie lo que hemos estado haciendo sobre prevención de drogas. La experiencia y la evidencia científica nos dice que la política, de que las actividades, los programas y los proyectos realizados desde el gobierno central para reducir el consumo de drogas no funcionan. Hay que bajar en la prevención de drogas a nivel local, a nivel municipal. Si queremos bajar el consumo de drogas, tenemos que bajarlo a nivel local, si no, no funciona. Por ejemplo, algo que está en el proyecto de ley, los centros terapéuticos ambulatorios de prevención de adicciones, que ya tenemos uno en la ciudad de Quito. ¿Qué pasa con el adolescente que está en un establecimiento educativo y es detectado con consumo problemático de drogas? No es un adicto como para internarlo. ¿Qué hacemos con ese adolescente? No tenemos nada que hacer. Crear centros terapéuticos para ayudar al adolescente consumidor de droga es lo fundamental, pero si esperamos que el Ministerio de Salud Pública ponga un centro en cada municipio del país, ¿cuándo logrará poner 223 centros en el Ecuador? Nunca. Tenemos que pedirle a los GATS que asuman esa responsabilidad. Otro de los problemas que nos encontramos y que se trata de resolver con esta ley es que a partir de la aprobación de la ley en agosto del 2015, se estableció que todas las universidades del Ecuador deben implementar programas de prevención de drogas. El informe de la Organización de Naciones Unidas por el control del delito y el alcohol y las drogas establece que el Ecuador, que los estudiantes universitarios del Ecuador son los de más alto consumo de cocaína, marihuana y alcohol. Sin embargo, el gobierno central no puede entrar a las universidades a hacer prevención de drogas. El municipio no puede entrar a las universidades a hacer prevención de drogas. Y las universidades no hacen prevención de drogas. Resulta que los campos universitarios se han convertido en el lugar ideal para consumir droga porque nadie hace prevención ahí. Y a pesar de que la ley establece que es obligación de las universidades realizar programas de prevención de drogas, incorporar en la malla curricular la prevención de drogas, hacer tesis de grado sobre prevención de drogas, ninguna universidad en el Ecuador hasta ahora lo ha hecho. He conversado con muchas universidades, he expuesto en foros de universidades, con rectores de universidades, con todos los departamentos de bienestar estudiantil de las universidades, en el Consejo de Educación Superior, en el CENESID, diciendo, por favor, las universidades tienen que hacer prevención de drogas. Sin embargo, el CENESID me dice, no es competencia mía el control de las universidades. Y las universidades dicen, son autónomas y no cumplimos. El Consejo de Educación Superior dice, en la ley no dice que es responsabilidad del Consejo de Educación Superior. Esto hay que cambiar, hay que poner en la ley que la competencia de regular y hacer que cumplan la ley las universidades tiene que ser del Consejo de Educación Superior y también del Consejo de Acreditación y Control de la calidad de la educación superior, para que puedan las universidades crear programas de prevención de drogas. Y no es difícil para las universidades, ya que han creado programas de gastronomía o programas deportivos. Hacer prevención de drogas es fundamental para la vida de nuestro país. Yo quiero agradecerles a quienes han tomado la iniciativa, sobre todo a los miembros de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, por tomar la iniciativa de presentar un proyecto de ley que corrija esto. Hay otro de los elementos también que es fundamental, el tema del fondo concursable para la prevención de drogas. Ahí hay una cosa. Todos los países en el mundo que tienen una legislación en materia de prevención de drogas y que ha sido eficiente, han destinado todo el recurso incautado al narcotráfico a la prevención de drogas. Porque el dinero que se le incauta a quienes envenenan a nuestros hijos tiene que ser invertido en proteger a nuestros hijos. Y si todos los GATS no quieren hacer prevención de drogas o no pueden hacer prevención de drogas, por lo menos debe haber un recurso para aquellos que sí quieren hacerlo. Incluso recursos que puedan servir a la academia para darnos indicadores y evidencia de lo que está pasando con el fenómeno de las drogas. Tenemos que enfocarnos en los factores de riesgo y en los factores de protección.
Solo ustedes tienen en sus manos la posibilidad de proteger a los hijos de Ecuador de las drogas. Y este es un proyecto de ley que yo aplaudo y que yo agradezco y que es posible, que es viable, porque ya lo hemos hecho en el municipio de Quito. Tenemos centros terapéuticos, tenemos un sistema integral de prevención de drogas que tiene profesionales destinados a hacer prevención en el ámbito educativo, prevención en el ámbito comunitario, prevención en ámbitos específicos, que hacemos capacitación en prevención de drogas a los policías metropolitanos, que hacemos prevención de drogas a los empleados municipales. Entonces, esta ley pretende corregir ciertos vacíos que han quedado o ciertos malentendidos y que espero que ustedes tengan la voluntad, el acierto de aprobarle y de darle al Ecuador una herramienta para prevención de drogas útil y utilitaria. Yo aplaudo desde aquí esta iniciativa, aplaudo a quienes presentaron el proyecto de ley, aplaudo a la Comisión de Gas del periodo anterior que aprobó primero, y sobre todo agradezco muchísimo al asambleísta Héctor Yepes, que me ha permitido exponer a ustedes una realidad que cada vez es más dolorosa para quienes somos padres. Muchas gracias, señor presidente.